Bueno, Drago, contanos qué estás haciendo en este momento, ¿dónde estás trabajando actualmente? Bueno, en este momento estoy trabajando en el Hospital Provincial de la provincia de Guangdong. Este es uno de los hospitales más grandes de medicina china de toda China. Y en ese hospital estoy haciendo un estudio acerca de el uso de la acupuntura en nódulos de tiroides. Y en eso me encuentro más o menos como cuatro años y muy pronto ya voy a terminarlo. O sea, ya me toca la defensa de la tesis en una semana más o menos. Y ya por fin termino este estudio que fue un largo camino. Es un posgrado, tenemos gente, digamos, tenemos un profesor a cargo, pero en general yo tengo bastante independencia en la terapia. O sea, bueno, ustedes pueden ver que los pacientes no, o sea, yo soy el que los ve, digamos, no es otro doctor el que los tenga que ver, digamos. Y también algunas veces hay gente que me apoya, gente que trabaja también conmigo. Por ejemplo, cuando yo no estoy, también ellos pueden hacer la terapia. Algunos doctores que también están haciendo posgrado y también a veces ellos pueden hacer las terapias. Pero rara vez, especialmente cuando tengo que viajar, puede pasar eso. Y vos comentabas que es uno de los hospitales más importantes acá en China, ¿no? ¿Qué es lo que lo hace tan importante? ¿Por qué? ¿Qué características tiene ese hospital? Bueno, ese hospital sí es bien importante acá en China. Bueno, es el más grande de todos. Y también es muy interesante porque le ponen mucha importancia al estudio clínico. O sea, y todos los estudios que se hacen en este hospital son bastante serios. De hecho, tienen un edificio de más de 30 pisos solamente destinado a estudios clínicos. Y en general, o sea, se caracteriza también por la honestidad que tienen esos estudios. Así que es bastante bueno, además de tener profesionales de primer nivel en general. Ahora, yo conocía de mucho antes a mi tutora, la doctora Peng Guoyuan. Y cuando se dio esta posibilidad de hacer este posgrado, hablé con ella y me dijo que estaba abierta a que hiciera el posgrado con ella, así que fue una súper buena oportunidad. Ella es una persona muy seria y todos los estudiantes de posgrado que trabajan con ella estudian muchas técnicas de acupuntura, porque ella es una persona realmente muy abierta a las cosas nuevas, entonces es muy interesante trabajar con ella. Y en relación al estudio con pacientes que has venido haciendo, ¿cómo fue el mecanismo con ellos? ¿Había un tiempo? ¿Cada cuánto iban? ¿Cómo se establecía eso? ¿Y cómo era la selección para el estudio? Mira, se hicieron 4 grupos, de los cuales un grupo tenía acupuntura, el segundo grupo tenía acupuntura y hierbas, el cuarto grupo era de solo fitoterapia, solo hierbas, y un cuarto grupo, un grupo de control sin tratamiento. En cada uno de estos grupos se hacía una selección aleatoria en orden de llegada, y entonces, de acuerdo al orden en que llegaban, se iban clasificando los distintos grupos. Y cada paciente tenía 2 sesiones. O sea, los que yo atendía tenían 2 sesiones a la semana, porque hay un grupo que yo no los veía, que son los de fitoterapia, y el grupo control, obviamente. Y el resto, yo les hacía 2 sesiones por semana. Y por un mínimo de 3 meses, varios también atendí durante 6 meses. O sea, me tocó hacer bastantes sesiones de acupuntura yo creo que más de 1000 sesiones de acupuntura para este estudio. Fue bastante trabajo, porque los nódulos de tiroides no son como un dolor de rodillas, requieren bastante tiempo para tratarlos bien. Obviamente hay criterios de inclusión que se llaman. Esos criterios de inclusión, por ejemplo, no podíamos incluir
gente menor de 18 años, ni tampoco, o sea, no menores de edad, no están incluidos en el estudio, ni tampoco personas que tuvieran más de 70 años. Y tampoco personas que tuvieran tumores malignos, porque este es solamente nódulos de tiroides benignos. Y tampoco, habían varios criterios de inclusión. Otro criterio de inclusión era que no podían tener ningún tipo de desequilibrio metabólico en cuanto a la tiroides. Por ejemplo, hipotiroidismo o hipertiroidismo, ese tipo de cosas. Tampoco se prefería no incluirlo porque podía afectar en el resultado final del estudio. Era una sola enfermedad que era nódulos de tiroides y eso es lo que se buscaba, que solo tuviera ese problema. Para poder que el paciente pudiera comenzar el tratamiento, necesariamente tenía que traer su primer examen para poder ver el tamaño del nódulo en la ecografía y luego de 3 meses debía hacer un segundo examen. Y según continúe con la terapia, a los 6 meses de nuevo un tercer examen, una tercera ecografía y con eso poder medir el resultado de la terapia. Algo re interesante que veía el otro día mientras atendías es que los alumnos te consultaban sobre los tratamientos que estabas haciendo. Imagino que no debe haber sido así desde el comienzo, ¿no? Que debe ser parte de todo un proceso. Claro, bueno, sí, ha sido un proceso, sí, es verdad. La verdad que cuando yo llegué, obviamente, y atendía pacientes, por primera vez a atender pacientes en China, me pasaban varias cosas. Primero, que el chino desconfía del extranjero, o sea, y no, que no quiero que me ponga agujas, o que no quiero que él me saque las agujas, o cualquiera de ese tipo de cosas. De hecho, para cualquier extranjero acá en China, el proceso de adaptarse a trabajar en un hospital chino es complejo. De hecho, en muchos casos, ni siquiera los dejan atender un paciente. De hecho, es lo más normal acá en China, lo más normal. Yo tuve la suerte de que la doctora Peng me conocía de mucho tiempo, sabía que yo ya trabajaba en acupuntura, entonces el trato con ella fue bastante diferente. Pero de todas maneras, cuando yo partí, los pacientes no confiaban en mí, digamos. No confiaban en mí, incluso desconfiaban a que les sacara las agujas, o sea, ni siquiera ponérselas, sino que sacarle las agujas ya les complicaba. Pero poco a poco me fui ganando la confianza de los pacientes y hasta al punto de que los pacientes ya me buscaban, ya siempre mucha gente quería atenderse conmigo y eso fue realmente un gran logro. Después de esa etapa también vino otra en la cual incluso los alumnos empezaron también a confiar en mí, digamos, también hacerme preguntas y ese tipo de cosas también en relación a la acupuntura. O sea, eso ha sido todo un proceso. Y del 2009 hasta ahora, que he estado solo estudiando medicina china y solo estudiando acupuntura, puedo decir que la acupuntura tiene muchos niveles, muchos niveles. O sea, existe lo que es la acupuntura tradicional, que es bastante efectiva para muchas patologías, especialmente el dolor, pero también existen otras corrientes de acupuntura que son tal vez más potentes que la acupuntura tradicional, ¿no? Me atrevería a decir que son más potentes. Y la verdad que incluso permiten trabajar al nivel de las hierbas, porque acá en China toda la parte de medicina interna se trata con fitoterapia, y no se trata con acupuntura. Pero sin embargo nosotros en el hospital, con la doctora Peng, hemos tenido muy buenas experiencias de trabajo de medicina interna con acupuntura, con estas técnicas que no son de medicina tradicional, o de acupuntura tradicional, mejor dijera. Entonces yo diría que ahí existen muchas técnicas como la acupuntura umbilical, la acupuntura abdominal, la acupuntura al maestro Tong, que son técnicas que no son tradicionales. También está la acupuntura facial, por ejemplo. Algunos tipos de craniopuntura son realmente lo que yo llamo también acupuntura 2.0 y que permiten tener mucho mejor efectividad en el momento, vamos, de tratar una enfermedad, no solo de dolor, sino también de medicina interna. Y por eso que también el resultado que hemos tenido con los nódulos de tiroides, porque eso en general es bastante difícil de tratar con medicina china, digamos, ya sea con hierbas o acupuntura, pero la verdad que con solo acupuntura hemos tenido bastante buenos resultados.
Bueno, ¿y cómo llegaste a China, inclusive antes del hospital, antes de lo que estás haciendo ahora? Ya, bueno, hace cerca de 12 años atrás yo era terapeuta, o bueno, todavía lo soy, digamos, todavía trabajo con la Escuela Latinoamericana de Medicina China, pero en esa época yo trabajaba en el antiguo Hospital San José y trabajaba también en algunas clínicas de la Escuela Latinoamericana de Medicina China y tenía alumnos a mi cargo y todo eso. Y en esa época el director de la escuela, Luis Pedreros, me llamó por teléfono y me indicó que estaban pensando postularme a una beca acá a China. Y bueno, y para mi sorpresa esa beca salió y mi vida cambió por completo. Así que en 2009 llegué a la Universidad de Medicina China de Tianjin, que es se le cataloga como una de las universidades de acupuntura, una de las mejores universidades de acupuntura, especialmente porque ahí se trata mucho, dijéramos, todo lo que tiene que ver con accidente vascular cerebral, problemas neurológicos. Y como ese es un problema de salud muy grande acá en China, en ese hospital se trata muy bien esa parte en general, tiene bastante buenos resultados. Y ahí estuve 2 años en esa universidad. Bueno, la beca era de 1 año, pero de a poco me fui quedando más y más. Y bueno, el primer año era en inglés, y el segundo año yo ya empecé a estudiar chino y a medida y por un lado estudiaba chino y al mismo tiempo en las tardes iba al hospital. Y ese primer año de chino lo hice en Tianjin, o sea, hice 1 año de acupuntura y otro año de estudio de chino en Tianjin. Y al mismo tiempo, como decía, iba a ver a los doctores y todo eso. Y durante el tercer año me fui a Chengdu. Y ahí también estuve en la Universidad de Minorías Étnicas, ahí estudiando chino, que es muy interesante porque mis compañeros eran lamas, eran gente musulmana. Yo salía de esa universidad y era bien curioso, digamos, estaba lleno de objetos tibetanos y todo eso. Era bien interesante estar en ese lugar. Y también conocí al doctor Yang en esa época, que él trataba también con acupuntura y qigong, muchos problemas. Él también estudié allá. Y luego de esa ciudad me fui al lugar donde estoy ahora, a Guangzhou. Y en Guangzhou, en primera instancia, ya llevo 6 años y de los cuales los 3 primeros años estuve deambulando por distintas cátedras de la universidad de lo que es el bachelor acá. O sea, estuve tomando clases, pero por mi propia cuenta. O sea, yo llegué a un acuerdo con la universidad y les dije que yo quería entrar libremente al hospital y libremente también a las clases que se daban en chino. Así que, como mi nivel de chino a esa altura ya estaba bastante mejor, empecé ya a ir a todas esas clases y finalmente, bueno, terminé haciendo el posgrado, que es el que estoy terminando ahora. Y ya esa larga travesía ha durado ya 10 años. Y ya fue tu último día el otro día, ¿no? Formalmente hablando. Claro, el otro día fue mi último día, exactamente. Ya teóricamente ya no me toca atender más pacientes en el hospital, así que... Pero podés asistir si querés, podés ir cuando quieras. Por supuesto, ya soy parte de la familia, ya cuando quiera puedo ir al hospital. Drago, bueno, después de todo este recorrido, de todo lo que nos has ido contando, del camino que has venido haciendo, ¿qué estás haciendo en esta ciudad actualmente? Bueno, esta última etapa estoy terminando de recopilar todos los datos de mi tesis. O sea, tengo cerca de 50 ecografías de tiroides que tengo que plasmar en una tesis, ¿eh? Y en eso estoy trabajando hoy en día, estoy haciendo las estadísticas de eso. Y ya tengo la tesis, toda la parte teórica de la tesis ya está lista, me falta solo la parte estadística. Y tengo que defender esa tesis el 20 de mayo de este año. Así que ya estoy en mi recta final y ya con eso ya termino.
Falta re poquito. Sí, falta muy poco. ¿Y no estás nervioso? No, para nada. Bueno, en realidad tal vez en ese momento ya me van a tomar los nervios. ¿Y qué tenés que hacer en la tesis cuando la presentás? Bueno, cuando presento la tesis tengo que... el hospital tiene un comité de doctores que analizan las tesis y que escuchan también la defensa de la tesis. Entonces esos doctores, yo frente a esos doctores tengo que hacer un PowerPoint, tengo que hacer una presentación y rápidamente explicarle, porque hay mucha gente que tiene que exponer, así que probablemente tenga muy poco tiempo para hacerlo, y exponer mi estudio clínico y cuáles fueron los resultados. Casi en cámara rápida. Exactamente.